Bueno, con Citarrosa como marco sonoro estamos recibiendo a Adrián Peña, el ministro de Ambiente. Buen día, bienvenido. Ministro, ¿cómo te va? Muy bien, con mucho gusto. ¿Cómo te llevas con Citarrosa? Muy bien. Ahora pensaba mientras comentaba lo del encuentro y demás, qué temprano se fue, ¿no? 85 años hoy. Sí, no, demasiado joven. Demasiado joven. Ajá. No, pues es una seña de identidad en el ADN nuestro, ¿no? Y a ver, contestame. Es me animo a preguntártelo a vos por el respeto y el cariño que te tengo, que nos tenemos, ¿no? Exactamente, es recíproco. Por ejemplo, Citarrosa es un ícono artístico cultural fuera de discusión, estamos de acuerdo. Sin duda. ¿No? Pero también es un ícono del artista comprometido política e ideológicamente. Sí. Y en ese compromiso, el vínculo con la izquierda en general, con el Frente Amplio, y muy particularmente con el Partido Comunista, es indiscutible y notorio, público. ¿Cómo funciona eso en alguien que desde el punto de vista político es claramente de otro palo? Contámelo. Yo lo veo incluso te diría de otra generación, porque vos sos un yo lo veo más joven. Con mucha naturalidad. En realidad, si vos me preguntás qué música es la que... Me gusta toda la música, ¿no? Pero cuál es la que más me llega, más me gusta, más disfruto y más escucho, es el canto popular, sin duda. Uh-huh. Sin duda. Y bueno, y allí el 90% supongo, algunos sé y otros supongo, sí, son de filiación de izquierda. O, no sé si decirle de izquierda, pero por la definición y toda la cuestión de definir las cosas entre derecha e izquierda. Pero me parece algo absolutamente normal. O sea, yo lo valoro lo que disfruto, lo que me hace sentir, lo que me hace vibrar, tiene que ver con su beta artística, con el arte, con lo que están haciendo. Es como si voy a ver a un actor al teatro. ¿Qué tiene que ver a quién vota o qué piensa o qué panfleto está defendiendo eventualmente? O un jugador de fútbol que en algún punto algunos también es artista. No sé qué vota, no sé qué apoya y qué no apoya. Lo que disfruto es eso y es lo que nos da. Luego, como con un amigo, tengo amigos que no me votan. Muchos además. ¿De verdad? Sí, claro. Y algunos que me da una mano en las internas. Pero ¿tenés algún amigo que te vote? Tengo algunos que me voten. Pero tengo amigos que obviamente piensan distinto, ven distinto, son con los que uno discute, uno disfruta el asado, uno intercambia puntos de vista. O sea, claro, pasa por otro lado, ¿no? Me parece que... y he tenido alguna contradicción en ese sentido. En ese sentido he tenido alguna contradicción, porque desde el punto de vista político, en algún momento tuve que señalar determinados financiamientos, por ejemplo, a artistas que son de mis preferidos, ¿no? Entonces, eso me pasó. Tu rol político te puse en ese lugar. Eso me pasó. Relativamente incómodo, decís vos. Y claro, yo siempre lo tuve claro, pero no sé si lo tiene claro el resto. Es decir, yo en algún momento me tocó como diputado decir acá de cuentas públicas se están financiando determinado tipo de artistas y no otros. Y esos artistas eran los que más me gustaban. Ajá. ¿No? Sí. Bueno, quizás, no sé. Lo que uno estaba hablando era de cómo se financiaba, de cómo a lo mejor la lógica era esa, que a lo mejor esos artistas tenían una subvención subrayada o destacada porque justamente gozaban del gusto de grandes mayorías del público, vote a quien vote. Bueno, entonces no era el caso, según lo que yo entendía y según lo que investigamos, pero quiero decir, el éxito también en algún punto, ¿no? Pero desde los dineros públicos a mí me parece que había que apoyar a todo el marco de artistas, sobre todo todos los que se presentaban y también todos los que se demandaban. Y así no pasaba, ¿no? Bien, y aparte me parece que también esa plata, ya esa es otra discusión, tiene que ir mucho para artistas emergentes, ¿no? Para gente que está comenzando en las distintas ramas, ¿no? Convengamos que es una bella discusión. Y tratar de ayudar a ese inicio, o una parte por lo menos, ¿no? Entonces capaz que no son tan conocidos algunos donde van los dineros públicos, pero sí a los que hay que apuntalar. Pero no tengo ahí ningún conflicto. ¿Y qué pasa? Es magia. Yo al artista le tengo no sé si existe la envidia sana, pero si existe, se la tengo a ellos, porque el artista es capaz de emocionar, es capaz de transmitir cosas que yo no puedo transmitir, que yo no logro comunicar. Entonces y eso es lo que cuando a uno un parlamento en el teatro o una canción te eriza la piel, te conmueve, eso es arte, qué sé yo, que vota, no me interesa, no pasa por ahí. Capaz que después
un día podemos discutir de política me o de ideas, pero en ese sentido... Álvaro Delgado, una vez charlando así, de estas charlas que sin la mampara esta en el medio, sí. Es una charla anterior, él decía que a él le gustaba mucho Pablo Milanés y que admitía que sonaba como un poco raro él, ¿no? No, pero tener tanto gusto por Pablo Milanés. Es como otro idioma, ¿no? Es otro idioma, es un idioma, el arte, bien, ¿no? Y bien. Yo admiro mucho al artista porque precisamente él logra esas cosas que no todo el mundo puede. Entonces hay que ponerlo en valor. ¿Y se te da algo? ¿Le pegás a la guitarra un poco? No, nada, soy muy malo. Soy muy malo. ¿Afinás un poco? ¿Te gusta el canturreo? Sí canto, pero mal. ¿Sí? ¿Estás seguro de eso? ¿O porque siempre te lo han dicho o te lo has dicho? Siempre me han dicho que canto mal. Porque canto. Ajá. ¿Te gusta cantar? Canto en los viajes, en el auto, en el... Ajá. Conozco muchas canciones, entonces compito con el chofer. Porque sos bueno memorizando canciones. Siempre escuché mucho, entonces voy cantando. Y ahí que te dicen. Tengo un juego que es adelantarme la letra. Canciones que no son muy conocidas, entonces les digo antes lo que va a ser la pero letra. como el artista cuando quiere que la multitud cante con él, que dice que adelanta la estrofa para que cantan con él. Pues son juegos de la cotidiana, pero me gusta mucho. Esa beta, digamos. Siempre fui un apasionado de la radio, escuché mucho, toda hora, en todo momento, entonces he escuchado de todo y he escuchado mucha música, entonces sí, soy de cantar, pero no públicamente, digamos. ¿Cuánto hace que estás desempeñándote como ministro? De ministro estoy desde el 27 de agosto. O sea que 6 meses. Bien. Más o menos. ¿Y? Bien, acá venimos, agarrándole la mano. ¿Qué es eso del, a ver si me ayudas a entender, el premio Uruguay Natural? No, amable y por supuesto respetuosamente. Haceme el relato corto, ¿no? Porque así también hablamos de otras cosas. Es el ¿De premio, qué va este premio? Es la revisión de un premio. El premio se había, por lo que pude averiguar, armado en el año 91. Es el Premio Nacional de Ambiente. Y ahí surge en ese decreto por primera vez esto de Uruguay Natural. La primera vez que aparece. La consigna propuesta de Uruguay identificarlo con la marca. De Uruguay Natural y luego tiene como un desarrollo, adquiere como vida propia. Se utiliza en muchos aspectos y luego en la década del 2000 se toma como marca país, ¿no? Lo toma el Ministerio de Turismo, lo potencia en la gestión de Pedro, en su momento Pedro Bordaberry como ministro de Turismo, y se transforma en marca país. Pero originalmente no lo era, ¿no? Hay todo un desarrollo que termina siendo Uruguay Natural marca país. Quiere decir que el concepto Uruguay Natural está muy asociado, ¿verdad?, al tema ambiental, a la Ley Nacional del Ambiente del año 2000. Entonces, ahí surge ese premio. Es la revisión de ese premio, no estamos inventando nada. Sí. Es la puesta en valor de ese premio con ese nombre. Entonces, estamos premiando acciones, ya sea en el ámbito privado como en el ámbito público. En esta edición estamos premiando en 4 categorías, ¿verdad?, que son gobiernos locales, centros educativos, ONG y empresas, que realicen acciones que tengan que ver con el ambiente y el desarrollo sostenible. Hay todo un formulario, ingresan a nuestra página del Ministerio de Ambiente, ¿verdad?, llenan el formulario, califican y compiten, ¿verdad? Hay un jurado que integra nuestro ministerio, el Ministerio de Industria y Energía, el Ministerio de Educación y Cultura y la Universidad de la República. Y ese jurado va a premiar en cada categoría y el premio se va a entregar el 4 de junio de este año, que es la víspera al Día Mundial del Medio Ambiente, y lo va a entregar el Presidente de la República. Le parece legislativo hacer esto. Hay cosas que la idea es promover acciones de este tipo y mostrar, visibilizar cosas que se hacen. Porque en Uruguay se hace mucha cosa en materia de ambiente que no se conoce. Y la hacen muchos colectivos que no son el Estado. El Estado tiene una responsabilidad clara en esto. La creación del ministerio es prueba de ello, y la responsabilidad institucional la asume el ministerio. Pero la cuestión ambiental tiene que ver con múltiples actores, ¿no? Y hay un montón de colectivos haciendo cosas que muchas veces no se conocen. Hay empresas que han hecho cosas bien interesantes para mejorar en su gestión en materia de cuidado al ambiente. Hay gobiernos, por eso queremos potenciar esto. Hay pequeñas localidades, hay municipios, y queremos entusiasmar. Me consta que en Montevideo, por ejemplo, hay municipios que ya pensando en el premio de ambiente están pensando propuestas, por ejemplo. Y ese es el objeto en particular de esta herramienta que es el Premio Nacional de Ambiente. Uh-huh. Bien. Fui corto, ¿no? A mitad de año, sí fue de corto. A mitad de año tenemos novedades al respecto. En junio entregamos el premio, 4 de junio. Ya están las inscripciones abiertas, van hasta el 30 de abril. Deben ingresar en la página, allí están todas las bases.
Me consta que se están inscribiendo mucha gente, muchas empresas, muchas ONG, están consultando, ahí aparece la dirección de correo para hacer las consultas, y luego el jurado va a definir en base a las bases que están allí establecidas. Yo quiero ser muy honesto con los oyentes. Bueno, procuro hacerlo siempre, y ni hablar con los invitados. Yo soy de los que reivindica fuertemente la actividad política, la política como la herramienta más sofisticada y más eficiente para mejorar la calidad de vida de los individuos desde que existen encima de la tierra, ¿tá? La política en su dimensión profesional, los políticos profesionales, y la política que realizamos todos los días en nuestros intercambios constantes. Exacto. Y permanentes con quienes nos rodean. ¿Estamos de acuerdo, no? Es así. Vivimos haciendo política, una mirada, un objetivo, ¿qué pensás vos? ¿Qué te parece? Yo con eso no... Habrá quien no hace política partidaria, pero política hacemos todos. Forma parte de nuestra naturaleza, sí. ¿No es cierto? Pero quiero decir, yo la reivindico además como la mejor herramienta, y desde ese lado tengo altísimo respeto por ende la política y por ende los políticos. Y vivo con mucha preocupación los ataques a política y políticos, porque la historia de la humanidad demuestra que cuando eso ocurrió, porque ya ha ocurrido, no es no es nada nuevo, los resultados son malos, y el Uruguay tiene aún fresquitas las heridas en ese sentido. Coincidimos en ese, ¿verdad? Totalmente. ¿Verdad? Bien, no obstante, soy de los que cree que la mejor manera que tiene la política es ser cada vez mejores en lo que hacen y más transparentes en lo que hacen. Exacto. Justamente para evitar eso otro. En tu caso puede ser un ejemplo paradigmático de la mala imagen que puede tener la política, en el sentido que, muchachos, creamos un ministerio específico, con una carga técnica, cualquiera puede suponerlo, muy fuerte, y se lo damos a alguien que es político profesional, que además, como el que estaba se fue por distintas circunstancias, le tenemos que dar otro, y no queremos a ese meterlo en ese otro lugar, entonces le damos esto, a pesar de que, comillas, de ambiente no entiende un pomo. Exacto. Como yo estoy en la vereda de defender la política, es que quiero que vos defiendas ese asunto, ese ataque, porque creo que le hace mal si no se entiende, no al Partido Colorado, no a Peña, repito, a la política y por ende a la República. Sí, nosotros, comparto los conceptos. Yo creo que precisamente en esta instancia es un poco compleja la respuesta, porque es defenderme a mí, ¿no? Entonces es un poco difícil hablar de mí. Pero la realidad es que yo me siento muy cómodo en la posición. En realidad, más allá de la función política y de los años casi que estoy trabajando en política, también mi vida ha sido gestionando, y ha sido gestionando en lo privado. Cierto. Y por otro lado, mi formación también es en administración, y me siento preparado para gestionar. Cuando me formaban en facultad me decían, ¿ustedes están preparados para gestionar una multinacional o una iglesia, que es una organización? O sea, lo que te toque gestionar. Y en ese sentido yo creo que esos conceptos los tengo incorporados, y es lo que estoy tratando de desarrollar en el ministerio, y se trata justamente de la formación de un ministerio nuevo. Entonces, esa combinación de conocimiento político, que es muy necesario para articular, para llevar adelante las cosas, para tratar de que las cosas cristalicen, de conocimiento de los tiempos, de poder relacionarte con los otros actores, los que están en las empresas públicas, los que están en los ministerios, con el propio presidente de la República. Eso es fundamental para que un ministerio salga adelante. Y por otro lado, el componente de gestión. Yo siento que podría dirigir, con mayor o menor suceso, pero siento que podría dirigir un ministerio, como es el Ministerio de Ambiente, o una iglesia si me toca dirigirla. Entendido. Porque de eso se trata. El desafío también es muy interesante, y creo que en esta etapa del ministerio, y hablo de esta etapa, que el componente político sea superior al técnico es una ventaja, porque aquí se necesita mucha articulación, se necesita mucha visión, se necesita mucho escuchar, acá hay que articular con gente que ya venía participando del ministerio, con gente que viene de otros lugares, con directores que son nuevos, con un subsecretario que es de otro partido, ¿no? Entonces todo eso es una amalgama de cosas que tienen una complejidad importante, y yo creo que en esas situaciones complejas el político se mueve, en términos generales, mejor que cuando tu visión es estrictamente técnica sobre los temas. Ahora, ¿qué pasa? El ministerio sí tiene un componente técnico importante, claro,
Y en realidad lo que a mí me interesa desde el punto de vista político es posicionar al ministerio precisamente tomando decisiones con anclaje técnico. Y eso es algo que lo dije desde el día que asumí, porque creo que el ministerio tiene un plantel fantástico de profesionales. O sea, tiene muchas debilidades el ministerio, presupuestales, etcétera, ¿no? Pero la gran fortaleza... Bueno, física, de hecho, no tiene todavía un lugar, ¿no? Tiene sus debilidades, pero la gran fortaleza del ministerio, en definitiva, es el ministerio, es la gente que tiene, que viene de mucho tiempo en el ministerio. No olviden ustedes que nosotros ganamos un juicio internacional en La Haya, la única vez en la historia del país que un trámite ordinario, un trámite administrativo común, simple, como era la autorización de determinadas partes de una industria, termina siendo visto con lupa en un tribunal internacional. Y Uruguay salvó y ganó ese juicio. Y esos eran los técnicos de nuestro ministerio, que todavía están, ¿no? Que son los que han generado conocimientos y que han desarrollado con mucha vocación por lo que hacen un ministerio muy potente desde el punto de vista técnico. Para que la gente no quede sí, con las ruedas para arriba. Técnicos que antes estaban en la égida del Ministerio de Vivienda y Territorio, BOTMA, ¿no? Hoy nosotros tenemos a Dinama, lo que era Dinama, que ya no existe, está dividida en dos direcciones, desde el 1 de enero con el presupuesto, pero lo que era Dinama, lo que es DINAGUA, Dirección Nacional de Aguas, y la Dirección Nacional de Cambio Climático. Son las tres direcciones, que hoy son 4, que integran el ministerio. Pero la Dinama, la ex Dinama, usted, el oyente puede percibir con claridad, dice... Esto lo autorizó Dinama. No, esto Dinama no te lo autoriza. Bueno, porque es una autoridad reconocida, válida, respetada. Y eso es lo que generó, ¿verdad? Esa cultura de profesionales que tiene el ministerio, que son los que hoy me rodean. Porque aparte yo tuve otra desventaja, que terminó siendo una gran oportunidad. A ver. Yo no tuve dinero para asesores, no tuve dinero para scriptos, ¿no? Yo me vine solito. Con Gerardo Amarilla, que se vino solito, y ahí comenzamos a armar el ministerio. Entonces, ¿de quiénes me fui rodeando? De lo que tenía. Y entonces tenía el que sabe de forestación, entonces tenía el que sabe de industria, sabía el que sabe de control, sabía el que sabe de proyectos de alta complejidad, y me he rodeado de ese equipo, que es el que el ministerio tenía, que son técnicos potentes. No sé qué votan, qué votaron, qué van a votar, no me interesa. Pero entonces... la necesidad del momento hizo que hoy el equipo que me rodea, por ahí yo venía con otro equipo, con otra idea, a arrancar de cero algo, bueno, este ensamblaje hubiese sido más complejo. Entonces ahí se dio una gran oportunidad. Tenemos una relación de confianza bien importante que nos ha permitido superar un momento que es complicado para el ministerio, porque el ministerio tiene la misma cantidad de funcionarios, o alguno menos, porque hubo un recorte del 15% al comienzo de la administración, antes de que yo llegara, ¿verdad? Pero el decreto que redujo un 15%, y tenemos una cantidad de trabajo impresionante porque estamos ante el proyecto de inversión más grande de la historia nacional. La mega inversión, ¿verdad?, que tiene que ver con UPM, es una inversión que es, sumando lo público y lo privado, la más grande de la historia del país. Nunca la hubo. Nunca hubo una inversión de esa dimensión. Y ahí estamos hablando de 4 proyectos de alta complejidad. Pero para esa mega inversión, la más grande de la historia... Toda pasa por el Ministerio de Ambiente. Sí, entiendo. Los 4 proyectos de alta complejidad y los 100 proyectos conexos. Desde la extracción de arena de una cantera para un puente que está Luis Alberto Heber apurado por hacer para llegar con los tiempos, ¿no?, hasta la propia planta allí contra el Río Negro en Paso de los Toros. Pero esa mega inversión que no tiene antecedentes, porque es la más grande de la historia, es... Por lo que entiendo, por lo menos de tu mirada, una buena noticia, ¿no? La noticia es buena en la medida que genera trabajo. A ver, es una decisión país, ¿no? Yo hoy no puedo... Yo estuve en contra de parte de estas inversiones, no de todas, cuando era oposición. O sea, por ejemplo, fui muy contrario al trazado del ferrocarril central. Muy contrario. Escribí sobre esto, está allí escrito lo que opinaba. Tuve contratapas de algún semanario, lo hice en la Cámara, cité al ministro varias veces en la Cámara de Diputados, a la Comisión de Transporte. Creía que el trazado, tal cual está previsto, con salida a Montevideo, no era conveniente para el país. Nosotros proponíamos una alternativa, que era la salida a Nueva Palmira. Potenciaba todo otro camino con desarrollo agrícola y a su vez un puente que los técnicos dicen es un puerto, Rengo, porque no tiene llegada de ferrocarril, como es el puerto de Nueva Palmira. Entonces se potenciaba y en su momento también había riesgo porque no había demasiado crecimiento de ese puerto. Sí. Bueno, esa propuesta... La realidad es que hoy estamos ante proyectos que el Uruguay decidió,
en su momento, y esos proyectos deben continuar, porque el Uruguay tiene continuidad institucional. Entonces yo hoy no me voy a poner a debatir con el pasado, que hubiese sido mejor y que no. Me toca tratar de que todos estos proyectos se realicen con el mínimo impacto posible desde el punto de vista ambiental. Y esa tarea es en la que estamos. Pero tenemos los mismos recursos humanos, o alguno menos, y estamos afrontando todo esto. Entonces le estamos metiendo horas, le estamos metiendo trabajo, y eso necesita una fortaleza de equipo y una alianza entre los técnicos y quien habla muy potente. Y a propósito... Y entonces digo, y para redondear un poco el concepto, como los temas de ambiente son siempre muy polémicos y discutibles, y por un lado uno tiene una visión y generalmente siempre hay otra, en lo que sea, y te puedo contar 100 anécdotas ya en estos meses que llevo de gobierno, ¿no? Si yo reglamento el kitesurf en Laguna Garzón porque es área protegida y lo limito, tengo quienes me piden que lo prohíba definitivamente, y tengo quienes me arman una marcha o un movimiento porque lo quieren practicar con total libertad. Y así a todo. El que quiere plantar eucalipto en todos lados y el que no quiere plantar nada. Y así es todo en materia ambiental. Entonces, la respuesta a esto es la respuesta técnica. ¿Por qué aquí plantamos y por qué aquí no? ¿Por qué se puede realizar el kite o por qué no? Bueno, porque está comprobado, si comprobamos que afecta a las aves acuáticas y playeras, no se puede realizar. Si no hay comprobación, se podrá realizar. O sea, necesitamos una definición técnica, por qué sí y por qué no. No en base a fundamentalismos. Entonces, la verdad es que desde lo político, sí, a mí lo que me interesa, y esto me interesa mucho, en estos años que me toca estar aquí, es construir la personalidad del Ministerio de Ambiente. Y ese Ministerio de Ambiente es un ministerio que, más allá de sus recursos, se para firme en la toma de decisiones políticas del país. Cómo producir, qué producir, hacia dónde ir, ¿no? Desarrollo económico, pero teniendo en cuenta qué cosas. Y para que sea respetada la opinión del Ministerio de Ambiente, el componente siempre es técnico. Yo desde lo político lo que respaldo es una definición técnica. Y así como he manejado en cada decisión que he tenido que tomar, que no han sido sencillas, porque son todas decisiones complejas de tomar. Bueno, a propósito de esto, lo que decís bien, me parece esta condición que casi sobre todas las cosas hay por lo menos dos miradas, ¿verdad? Algunos comentarios sobre algunos asuntos específicos me gustaría compartir contigo, Adrián. Pero en todo caso, antes, UPM ha recibido ya por parte del Ministerio algunas sanciones, ¿no es cierto? Sí. ¿De qué da cuenta? Porque yo veo que hay como una barra, como parte del público, con todo derecho, naturalmente, que ante esto, como que saca pecho y le viene como un viento en la camiseta en el entendido de que ven que esto entonces es una porquería, que esto es una mala noticia para el país, incluso hasta algunos buscando cierta coincidencia política con esa mirada en acciones del ministerio, que ven cómo lo sancionan, ¿verdad? O algunos que en la otra dicen, esta es una sanción que en realidad es para la tribuna, para dejar calmado, porque en realidad estos están serviles al financiero internacional y la mar en coche. ¿En qué clave hay que leer este tipo de acontecimientos? Para mí es muy claro, esa dicotomía la vivo permanentemente. Sí. Cada decisión que toma el Ministerio de Ambiente, pero en particular cada decisión que toma el ministro, tiene, en general, siempre tiene dos bandos que la critican. Recibe pocos apoyos, en general. Sí. Unos por una cosa, otros por otra, ¿no? O a veces es un bando, a veces es el otro, ¿no? Sí. Ayer yo estaba reunido, por ejemplo, tenemos una discusión con respecto a un camino en Cerro Verde, que es un área protegida en Rocha. Sí, que... digamos, la Intendencia lo abrió en forma en consulta. La Intendencia lo abrió en forma en consulta, yo ordené para la obra, entonces ahí tenemos este ministro... Incluso ve que ya pusieron cartelería, ¿no? Sí. Ustedes, o por lo menos lo van a hacer. Claro, se detuvo la obra, no se puede pasar, y estamos analizando ahora, el viernes va otro equipo del ministerio, si hubo impacto ambiental. ¿Pero hay alguien que defienda eso, por ejemplo? Sí, claro, hay miles de firmas de vecinos que me llegaron ayer. Por ejemplo. No, contame, diciendo qué, por ejemplo. Que el camino es necesario para que puedan llegar los vecinos de La Coronilla, por ejemplo, a determinada zona y poder acceder a la playa, porque hay a la playa y allí a la costa a pescar y demás, ¿no? Y que allá había un camino existente. Puede ser que motivado en esa lógica que actuó la Intendencia. Exactamente, del lugar. Es un reclamo de los vecinos. Ajá. Viejo reclamo de los vecinos, además. Pero es una área protegida. ¿Cómo hacían los vecinos antes, entonces? ¿Cómo llegaban? Y bueno, tienen dificultades para llegar. Les complica llegar o llegar hasta determinado punto, tienen que caminar kilómetros a veces.
¿no? Entendido. Entonces, bueno, lo vamos a estudiar y estamos analizando y viendo si resguardando determinada reserva que sí existe, es posible el camino o no. Eso lo tiene que estudiar la Dirección de Áreas Protegidas y allí va a salir una resolución que es la que vamos a hacer cumplir. Pero acá es cuando el sea Estado por un lado o para el otro. me desconcierta un poco. Sí. Que digo el Estado, ni siquiera el gobierno, el Sí. Estado, ¿no? Porque a mí me parece que esa es la natural tensión que ha existido Sí. en la humanidad desde siempre, Sí, sí. ¿verdad? Yo tengo una necesidad y esa necesidad va a implicar cambios. ¿En qué medida esos cambios se justifican por la necesidad? La historia de siempre, así, vamos, es ya, así. no Es así. hay nada nuevo, ¿no? Lo que quiero decir es, supongamos, hay un montón de vecinos que con digamos, una narrativa sensata y creíble, dicen, mirá, necesitaríamos que ocurriese esto para lograr tal objetivo. Y hay un gobierno de cercanía, que es el gobierno departamental, ni hablar de los municipales, que se hace eco de ese reclamo. Ahora, el funcionamiento del Estado no implica que antes de tirar un arbolito, yo debo preguntarle al señor que maneja los arbolitos, antes de, digamos, de dar una inyección, no debo preguntarle al señor que maneja la salud, y así sucesivamente, y dialogamos entre todos. Bueno, ahí es donde acordamos ayer con Alejo los procedimientos. Pero ¿no? ahí Alejo, el intendente de Rocha, ahí la macaneó. Bueno, él hizo una comunicación, digamos, informal, a una consulta informal en algún momento, hizo la intendencia, no él, a algún técnico del ministerio que en su momento le planteó, digamos, estudiar el tema y resolver si eso estaba en el plan de manejo del área protegida Sí. o no, porque hay un camino trazado en el plan de manejo, es decir, un camino acordado entre todos los actores, que no es exactamente este. Entonces, mientras el técnico chequeó y qué sé yo, y que esto y que lo otro, comenzaron a hacer el camino. Pero digo, en este caso, era un ejemplo, ¿no? Esto lo podemos... Tengo N casos para comentarte Sí. como este. Algunos, si nosotros decidimos en base técnica... Pero en este caso, Sí. déjame quedarme con una conclusión. Más allá Sí. de las miradas distintas legítimas, eso está fuera de discusión. Distintas miradas. El procedimiento es uno y debe cumplirlo. Y ese procedimiento no se fue cumplió. equivocado. Fue equivocado. Bien. Y eso está reconocido por la Intendencia, Okay. no se va a volver a repetir, y bueno, esto sirve para ordenar el vínculo institucional además. Pero bueno, va a haber una decisión que surja de los informes técnicos, y esa decisión, si es continuar el camino, ¿no?, va a tener críticas, así sea por otro trazado. Entiendo. Y si es dejar el camino, y si es prohibir el camino, va a tener críticas. Sí. Y bueno, lo mismo pasa con esto. Nosotros con UPM lo que estamos haciendo es lo mismo que cualquier otra empresa del país, lo mismo que cualquier ciudadano del Uruguay. Hay una autorización ambiental previa que tiene determinadas condiciones y hay una normativa vigente. La empresa debe cumplir con eso. Cuando no cumple con eso, o se le sanciona o se toma la acción que haya que tomar. Y eso es lo que ha pasado. O sea, UPM ha tenido en este proceso, esta UPM2 ha tenido 6, digamos, procedimientos. No todos han culminado en sanción, ¿no? De esos 6 procedimientos, 3 han culminado en sanción, ¿verdad? Y siempre, hasta ahora, se ha tratado de faltas administrativas. No hay ningún delito ambiental, digamos, en lo que hemos constatado que la empresa no ha cumplido. Pero a ver, Sí. Por ejemplo. decímelo lo más que puedas. Una cosa es cuando alguien comete un error, la autoridad se lo hace saber, y uno, zarpado, se enoja con la autoridad, le pega al inspector de tránsito, Sí, sí, ponele, sí. ¿no? Y huye con el automóvil, y en la huida Bueno, te pongo, mata a 4 personas. sí. Eso en un extremo. Está el otro que dice, si tiene razón oficial, cóbreme la multa adecuada. Y ese puede ser uno que de pronto no vio el semáforo, de verdad se distrajo, o de pronto lo hace siempre, y hasta que alguien no se avive, yo me hago el chancho rengo. Pero es así. Acá, ¿en qué circunstancias No, el estamos? asunto es así. Lo que ellos, en realidad, las 2 multas más importantes han sido por comenzar obra civil, Sí. ¿no? Construcción, en un caso de una carretera, en otro caso movimiento de tierra y enterrar caños para una obra civil, sin estar autorizado para hacerlo. ¿Tá? No supone eso. No tiene ningún daño ambiental, no contaminaron ningún arroyo, Sí. ningún río, no generaron ningún perjuicio para el ambiente. Entendí. Es una falta administrativa. Para Pero nosotros movieron tierra. movieron tierra Y donde no- la iban a mover, donde estaba previsto, pero sin la autorización. Y no se requiere autorización. ¿No sabe que se requiere autorización? Bueno,
ellos entienden, están en sus descargos, porque acá el administrado tiene sus garantías. Ellos entienden que esos trabajos eran preparatorios, no de construcción. Bien. El ministerio entiende que son parte de la construcción. Es el símil de comenzar los movimientos para hacer una casa y enterrar alguna cosa. Y dice, no es la casa, la casa va todavía arriba. No empecé con la casa. No Igual decís, sí, pero en realidad está moviendo, forma parte de... Para nosotros era muy importante. ¿Por qué? Porque la obra está en la que ordenamos detener, y la empresa detuvo, ¿verdad?, la construcción inmediatamente, y luego se inició el proceso de sanción, es precisamente la construcción de la planta de tratamiento de efluentes. Es una obra dentro de la mega obra, que es una gran garrafa de hormigón de 500 metros por 120 aproximadamente, para que tenga idea el oyente. Y esa gran obra, ahí a esa pileta, van a llegar todos los efluentes producto del tratamiento industrial. Ahí se van a tratar, y de ahí van a ir a través de un emisario y una pluma de descarga al Río Negro. Entonces no es cualquier proceso, además, para nosotros. Y ese proceso, el Estado, el gobierno uruguayo, pero el Estado uruguayo, lo está viendo como debe hacerlo con lupa. Primero la tecnología que se va a aplicar, ¿verdad?, en el tratamiento, y luego la construcción, al punto que hemos determinado una auditoría para la construcción de esa mega obra, que es una obra dentro de las decenas de obras que van en el proyecto de UPM contra el Río Negro. Porque ahí nosotros tenemos un elemento muy crítico, que es la descarga de los efluentes en un curso de agua con un caudal muy menor. Eso ya lo sabemos, no es lo mismo el Río Negro que el Río Uruguay. Claro. Entonces, para nosotros el corazón ambiental, lo crítico del proyecto, pasa justamente aquí, donde ordenamos por un tiempo detener las obras hasta que la empresa pudo presentar todo lo que el Ministerio de Ambiente le solicitaba, y una vez presentado eso, el viernes pasado quedó autorizada la construcción y se le comunicó el lunes. Te propongo lo siguiente. Pero esto fue el 28 de enero que se paró. Ministro, te propongo lo siguiente. Vamos a una breve pausa. Al regreso... Y esto, solo una cosa, Alejandro. Sí. Esto puede ser... Entonces hay gente que dice, pero es una multa que... con lo que la inversión, con lo que mueve, con lo que gana UPM, es una multa menor. Nosotros no podemos multar por lo que no, por algo que no existe. O sea, la multa tiene relación con la infracción que la empresa tuvo. Si es una multa por exceso de velocidad, es una multa por exceso de velocidad. Si es una multa porque el auto no tiene las condiciones, no tiene paragolpe. Y hay gente que reclama que entonces... Multas más grandes. Pero de acuerdo al sapo la pedrada. Sí, o sea, bueno, de acuerdo al carro la destaca. No, pues además no estaríamos apartando de las garantías de derecho, ¿no? Obviamente, no es que porque su UPM le encajo la multa que se me antoja. Total, no. Igual puede pagarla. No cumplió un plazo, comenzó a construir, tal multa. Es la que corresponde. Bueno, es el máximo que podemos... Para, si me decís eso, es porque presumo que por ahí han llegado algunas críticas a tus oídos. En el sentido, fueron demasiado suaves. Es poca plata, mirá lo que le pone, lo que vos decías un poco. Sí, para la tribuna. Ponen esto como para la tribuna. No, acá el que no cumple se le sanciona. Bueno, en este caso no cumplieron... Pero la sanción va de acuerdo al incumplimiento, que siempre fue un incumplimiento administrativo y no un incumplimiento ambiental. No hay daño ambiental. Algunos mensajes llegan. Buenos días. Así han destrozado los médanos de San Gregorio y sus alrededores para que pasen autos o corran las motos. No sé si le corresponde. Me gustaría que fuera para allá. Gracias y buena gestión. Bueno, me imagino que de esta hay casi infinito número. Infinito número. En doble sentido. Uno, porque no sabes si es de tu competencia. Y después cosas que a uno le parecen mal y que de pronto sí están mal desde una perspectiva, pero son adecuadas, correctas o necestas desde otra, ¿no? Exacto. Lo que hablábamos más temprano. Sí, la materia de ambiente es tan amplia que casi que todo entra, ¿no? Entonces, estos señalamientos son recurrentes. Nosotros todo lo que es faja costera nos corresponde. No solo en el océano, sino también en ríos, y nosotros... Esto de San Gregorio, por ejemplo, sí podría... y nosotros podemos actuar en conjunto con la Intendencia. ¿Sabías algo de esto de San Gregorio? No sabía exactamente de esto, pero es común. Ahora hay un trabajo con la... Contanos a nosotros cómo funciona. Yo soy el ministro, ¿no? Vengo a una entrevista, me tiran algo que con todo derecho, no tengo por qué saberlo todo, siempre acerca de todo. Y eso, San Gregorio... ¿Qué pasa en vos? Bueno, tengo 72.000 cosas que están antes. No, estos temas... O en algún punto va a algún lugar que alguien dice, vos, a ver, fíjate, esto es San Gregorio, a ver qué onda. Sí, va a la Dirección de Biodiversidad. ¿Y cómo va? Porque alguien se acuerde. Bueno, en este caso lo traslado directamente ¿Pero yo. te acordás? Sí, claro. ¿De la memoria? Sí, más en una radio. Pero sí me acuerdo. ¿Te acordás? No. Los temas los derivo todos, los que me llegan a mí. Sí. Pero otros llegan por el proceso, digamos, los diferentes procesos que tiene el Ministerio, a través de su web, a través de las llamadas telefónicas, a través
través de las denuncias que se presentan en mesa de entrada. Bueno, y ahí se derivan a las diferentes áreas, ¿no? Del centro del país nos vamos al este. Buen día, quiero hacer una consulta al ministro de Medio Ambiente, que a propósito es Ministerio de Ambiente, ¿verdad? El Ministerio de Ambiente, como decía Taliche. Exacto, sí, no es medio. O es medio o es ambiente, pero las dos juntas no. En realidad hace referencia al medio. Claro. Pero me acuerdo que Taliche insistía, sí. Son dos palabras que juntas están equivocadas. Claro, pero en realidad tiene un nombre, yo no lo recuerdo ahora. ¿Sabes que el origen de esa confusión tiene que ver, se dice, con una mala traducción del inglés al español y que quedó como instalado? Puede ser. Voy a buscar eso para pasártelo. El medio no hace referencia a mitad, hace referencia al medio en el que vivimos. Claro. Yo tenía una casa en Punta del Diablo, en una zona protegida desde el 2004. Tenía todos los documentos, trámites y permisos que la Dinama me solicitó para dicha construcción, por lo cual se me otorgó el permiso para la construcción. En mayo del año pasado se me prendió fuego. Necesito realizar la construcción de dicha vivienda con urgencia y la Dinama me está pidiendo un nuevo expediente. Yo tengo un derecho adquirido ya que es vivienda única y no se entiende la razón por la cual me están trancando ese derecho. Claro. Conozco el caso. Bien. Conozco el caso. Es un tema complejo, está en la zona de faja costera, en un lugar, digamos, de mucha fragilidad de la costa hoy. Claro. Las cosas van cambiando del año 2004 al año 2021, ¿verdad? Y hay determinados procesos en las costas que son muy dinámicos, y sobre todo en la costa atlántica. Sí. Y la dinámica es mucho mayor. A ver si entiendo la película. Sí. Tú dices que, si bien de pronto lo que cuenta es cierto, de que hizo algo con los permisos adecuados. Es cierto, porque hizo su casa, en un lugar que se le autorizó en el 2004. Tuvo la mala suerte de que se le prendiera fuego, vamos, en fin. Pero para volver a hacerla, aquel permiso ya no... Porque hay en cuenta, porque esto también va avanzando. Incluso van cambiando la reglamentación, va cambiando la ley en medio de todo esto. Ajá. Entonces, hoy, sin duda, a ver, los requisitos de hoy para construir en la costa no son los mismos que en el 2004 y mucho menos que en el 70, por ejemplo, o en el 50. Ahí el hombre ligó mal por dos. Ligó mal por dos. Se te quemó la casa. Ligó mal por dos. Hoy, desde el punto de vista ambiental, está muy complicado para poderle autorizar construir en ese lugar. Ahora, ¿qué pasa? Tiene un derecho de propiedad. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con el valor de lo que tiene? Bueno, hoy tampoco hay una hermanta para resarcir al privado en ese sentido. Claro, porque ese hombre no puede vender porque alguien le va a comprar algo que no puede construir. Exactamente. Entonces allí hay todo un tema a definir. Ayer justo también lo estuvimos hablando con el intendente de Rocha, pero desde el punto de vista técnico, yo he estado siguiendo el caso, es de una dificultad importante poder autorizar construir en ese lugar desde el punto de vista de la preservación ambiental. Y hay muchos casos en que no se autoriza la construcción de faja costera, o se autoriza determinados porcentajes de un padrón que es mucho mayor. Sí. ¿Qué pasa? Ustedes vieron los problemas que venimos teniendo. Los problemas, por ejemplo, que se viven en Costa Azul, Rocha, ¿no? Donde hay 800 metros hoy de costa, donde las casas están para caerse por el efecto del mar. Sí. En realidad, ¿no? En principio, lo que pasó ahí es que se construyó donde no se podía. ¿De acuerdo? No sé, en algunos casos estas construcciones han sido a la viveza criolla, ¿no? Han ido a construir lugares que no se podía. Pero en otros, como en el caso de Costa Azul, son propiedades adquiridas y construidas hace 70, 80 años en algún caso. Es decir, mucho antes de que lo que sabemos hoy se supiese. Claro. Entonces, ahí hay una dificultad. Luego hay otras horas que también afectan. Porque, por ejemplo, hay un puerto en La Paloma, hay una escollera. Y todo eso cambia la dinámica del océano. Claro. Y afecta también las costas. Entonces, la intervención del humano en cada cosa que hace afecta. Cada cosa que movemos, cada piedra, cada cosa afecta. Es aquello de Facundo Cabral, que arranca una flor y se mueve una estrella. El ambiente es así. O sea, y la dinámica costera, todas estas cosas influyen mucho. Entonces, esas situaciones son bien complejas. La realidad es que con lo que sabemos hoy, nunca se podía haber construido nada de la costa 150 metros por lo menos, y los dos cordones dunares que hoy tratamos de regenerar, habría que haberlos mantenido. Nunca se podía haber construido ahí. Entendido. ¿Y qué hacemos con la gente que tiene derechos adquiridos? Ahí hay un problema de propiedad, pero en la medida que hay un tema ambiental primero, no va a haber ningún técnico que autorice construcción en algunos lugares. Claro. ¿No? Entonces, bueno, ¿cómo se resuelve el problema? Es una buena pregunta. Hubo un artículo que presentó precisamente Ope Pasquet en la rendición de cuentas que, bueno, dice el Estado debe resarcir a estas personas, ¿verdad?
pero también es cierto que hay que asegurarse que el Estado pueda cumplir con esa obligación, ¿no? Entonces, ese es todo un tema. Pero esa es la realidad. No solo en Rocha, un amigo hace poco me decía, tiene su casa, ciudad de la Costa de Oro, Las Toscas, ¿no? La casa de su padre está a 10 metros de lo que es Ferreira, que es la principal, digamos. Sí. Entonces me dice, no, tiene mi edad, no, un poco mayor que yo. Era gurí, y él se acordaba que para llegar a la playa había que ir con machete, ¿no? Cortando, porque había que ir haciendo un espacio para poder, entre toda esa flora autóctona, llegar a la costa. Hoy todo eso está construido, está la Rambla 2 cuadras más abajo, Claro. cuadra y media más abajo y Rambla, Sí. que produce los efectos que produce, como lo que vivimos en Parque del Plata, y todo construido. Eso era natural de otro modo antes, y lo transformamos. Entonces la realidad es que hoy, si eso estuviera cero hoy diríamos no se puede construir de aquí para abajo. Y hay que mantener todo como estaba. ¿De Bien. acuerdo? Sí, claro, es que hay nuevos paradigmas, ¿no? Exactamente, y son cosas que se... Vamos a una brevísima pausa. Tenés algún minutito más, ¿no? Para Sí, hacerme el tranquilo. honor. Porque quiero que hablemos un poco más también de política. Sé que huele contradictorio, porque también acá hay política, ¿no? Sí. Pero bueno, estamos hablando con una de las figuras, yo diría, la figura más importante de uno de uno de los sectores del Partido Colorado, el sector que en la última elección obtuvo más cantidad de votos. E integra el gobierno como un socio, pero socio que además es por definición competidor también, ¿no es cierto? A menos que vos acá me digas una cosa distinta. Y bueno, me gustaría hablar sobre eso un ratito, ¿está? ¿Estás ahí Con mucho el gusto. teléfono? No, estaba pensando Si es Julio que- María, atendelo, ¿eh? Estaba pensando que me está gustando hablar mucho más de ambiente que de política. Ah, No sé si es bueno. discutible, por lo menos. No era Julio María que te No, llamó, en este caso no usa WhatsApp. Pero si te llama Julio María, ¿vos sí lo atendés? Sí, por supuesto. Bien. Estamos... Y si me llama el Pepe Mujica también. Bien. ¿Te llama el Pepe Mujica? No, nunca, pero me lo atendería. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7, estamos hablando con el ministro Peña. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos escuchando a Cita Rosa, mi ídolo Cita Rosa, me gustan todos sus temas, pero Guitarra Negra es mi preferida, lo dice Miriam de Villa Española. Hola. Saludos. Ah, porque Juan Raúl estuvo antes que vos, Peña. Cuando vinieron Wilson y Juan Raúl, ¿sabés quiénes estaban en Libertador y Sierra? Alfredo Citarrosa, gran emoción. Esto lo recuerda Sonia del Porvenir, del barrio Porvenir. Mirá mi viejo barrio, yo soy Pérez Castellano, ahí cerquita. Con todo respeto, había también Viveza. Mi padre compró a 20 kilómetros de la costa, pero decían costa, pero decía el mar reclama lo que le sacamos. Buen día para todos. Algo que no tiene que ver con el programa de hoy, pero necesitaba decirte qué crack que sos. Perdón, Adrián, lo tengo que seguir leyendo porque a mí me elogio. Pero como ves, lo leo en el momento. Va. No los estudiantes. Dice, qué crack que sos, sale, de verdad. Hacen falta más periodistas como vos, de verdad. Es lo que yo Bien trato, ahí, bien es lo que ahí. yo trato de decirle a todo el mundo también. Ayer en esta boca es mía, si estuviera en tu lugar, te doy un cross de izquierda, el que tenía justamente, bueno, está. Calma, tranquila. Gracias, Kirk. Yo lo que hago, recibo de verdad los comentarios críticos con mucho respeto y los comentarios favorables los recibo también me gustan. Pero no me pongan nunca en el lugar incómodo y poco ético de tener que hablar en otro ámbito más de compañeros con los que yo trabajo. Claro, claro. No Está me difícil. busquen por ahí porque Está por ahí complicado, te van a no me encontrar. van a... Entiendo que no puede ser la intención mala, De acuerdo. pero no salgo de eso porque además yo no, por ahí no. Yo discuto por Que ideas. estuvo picado ayer. Ah, bueno, imagínate, hablamos de algo que voy a hablar contigo ahora. Está, ya me levantaste el centro. Pero pará, antes, porque decimos, hablamos del caso Alfi, Ah, sí. ¿verdad? A propósito, ¿vos le decís Alfi o Alfi? Alfi. Alfi, ¿no? Pero ¿Viste que Jorge algunos Valle FIE le dicen, Jorge ¿no? Valle le decía Alfie. Sí, por eso. Y creo que es la forma más correcta. Debe ser pero- Alfie, sí, no sé. Además, si lo decía Valle así, seguro que mal no lo decía. Le dice ¿no? Lito. Sí, Lito. Es mi, digamos, es quien me dio el comodato precario. Donde estoy. Ajá. Porque nosotros estamos en el piso 6 de Torre Ejecutiva. Y en realidad eso depende de OPP. Ah, mirá. Entonces Así dice, que le estás usando su... que estoy usando ahí un rincón. O sea, cualquier... por eso el Partido Colorado hizo una declaración solidarizando para que no te echen del lugar. Para que no me echen. Está. Hubo una macana ahí, ¿no? A ver, hay un tema estrictamente formal, creo que sobre eso no hay dudas.
Casi no hay discusión sobre eso. No he escuchado. Y luego, luego está toda la valoración ética con todo lo que eso conlleva, ¿no? Hay allí una cuestión difícil de medir, donde cada uno actúa diferente. ¿Y por qué si es difícil de medir el Partido Colorado sale tan detrás de...? ¿Sabés qué me recordó? A cuando era indefendible lo de Sendik y el plenario salió a defender. Es como que los partidos reaccionan como defendiendo a los suyos primero. Hay un acto reflejo en ese sentido y... ¿Sabés qué me parece muy corajudo que lo digas así? Sí, hay un acto reflejo de siempre defendernos. Creo que bueno, no conozco, en realidad, la realidad es que no estuve ni en la discusión del CEN, no, porque yo participé del CEN, incluso... Lo integras, ¿verdad? Lo integro y participé en este caso hablando de temas del ministerio, como justamente informando sobre la planta potabilizadora que se va... Exacto, sobre eso te iba a preguntar. Sobre lo que venimos, que fue una cosa importante en la que me respaldó el presidente y el anuncio y demás, que tiene que ver con una de las prioridades que nos pusimos en la gestión del Ministerio de Ambiente. Esta era una, y bueno, va camino a cristalizarse, es uno de los objetivos y alcanzado, y no participé de esa discusión. Sí digo que bueno, que estos cuidados hay que tenerlos, entiendo que legítimamente tiene el beneficio bien adquirido, que también ese beneficio conlleva generación de puestos de trabajo, porque hay condiciones para tener ese beneficio fiscal, ¿no? Sí, sí. Y el no otorgamiento de esa posible exoneración, que tampoco existe, es en la medida que generes impuestos. O sea, si tenés IRAE para pagar, te descuento esto, llegado el momento, va atado a que genere X puestos de trabajo y demás, ¿no? Sí, sí. Entonces eso, al no tener la herramienta, tampoco será el proyecto, seguramente. No lo sé, tendría que saberlo. O sea, puede perjudicar a terceros, incluso la decisión de decir no lo tomo. Esa es una mirada estrictamente técnica legal del asunto. Exacto. Está la otra, la que vos sugeriste recién. Yo pienso que la otra siempre es discutible. Yo hice hincapié en esa, que me parece que, primero que se dice que eso lo solicitó en diciembre del 19, cuando ya sabían que iban a ser gobierno, pero ponele que quizá no supiera que ni fuera esa la fecha, ni que específicamente el funcionario supiera que iba a integrar el gobierno. El fundamento es la legalidad, que el procedimiento está bien y que le corresponde, y no importa si lo hizo el 19 o si lo hacen en el 21 o en el 22. Bien, no, porque pero si ese es el fundamento. No, pero desde la perspectiva legal, repito, me parece que no hay casi discusión. Claro. Así que salgamos de ese trillo. Sí, exacto. Y es más, y yo comenté ayer, ministro, y vos corregime si tenés otra mirada, aspiro que así sea, que de la perspectiva política tampoco me quería meter, porque la mirada política está tan atravesada por lógicas políticas, que entonces, bueno, allá estarán los latas que te piden la renuncia, y allá estarán el otro, y si vos pedís la renuncia cuando Gonzalo Fernández, que era lata, ¿entendés? Sí, y arrancamos en esa. Y arrancamos en esa, y me parece que nos empantanamos un poco. La que sí me parece que hay que cuidar bastante, desde mi mirada, es la ética. Y la ética, que también es subjetiva, entonces no siempre... La ética es subjetiva. ¿Qué pasa? ¿De qué puedo dar fe yo? Que no soy amigo, ¿no? Y que me ha tocado trabajar, y sobre todo en el último tiempo cerca de Alfie, es de su integridad, ¿no? Lo considero una persona íntegra porque me ha tocado trabajar con él, me ha tocado defender cosas, es alguien que cuida mucho al Estado, que cuida mucho las decisiones, que mira todo mucho, y es un tipo íntegro, ¿no? Eso no quita que en algún momento uno cometa un error, ¿verdad? Pero creo que en su intención siempre está esa integridad en la toma de las decisiones. Yo eso lo creo. Está bien. A pie juntilla. Pero en todo caso, si pedís una exoneración, Adrián, si pedís una exoneración y no formás parte del gobierno, una exoneración a la que tenés derecho, y estás en condiciones objetivas, indiscutibles de acceder a la misma, pero después te designan parte del gobierno. Es más, te designan como el número 2 de los números, porque en Uruguay se sabe que está el Ministerio de Economía y se sabe que está la oficina OPP, que yo agrego, afortunadamente tiene una importancia alta, ¿verdad? Sí, sin duda. En el rumbo económico de la nación, de la República. Y sabés que el ministerio que te tiene que dar, te diría que va de suyo decir, bueno, aquello que yo había pedido, que es bueno, me salgo, porque si bien puedo reunir las condiciones técnicas para recibirlo del punto de vista ético, y ahí sí, hasta político, puedo mandar una señal equivocada.
esto que estoy diciendo, yo te miro a los ojos, vos me estás mirando a los ojos, seguramente esto lo compartís, ¿verdad? Creo que es razonable. Bien, es razonable. Pero además esto. Entonces, aquellos que te pedí, Adrián, ¿te acuerdas de aquellos pollos? Digo, porque vos estabas en el mundo de los pollos, creo que seguí, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas de aquellos pollos? Este no es el momento para que me los mandes con aquel descuento que te pedí, porque justo ahora estamos trabajando juntos y parece que me das el descuento. Así que olvídate. Si se te pasó haber frenado, apenas te lo comunican, vos tenés que frenarlo. Y no ocurrió eso, porque esto fue en febrero. Estamos después. Entonces la sensación que da el gobierno es, doy marcha atrás. Sensación, dije. Doy marcha atrás. Y está muy bien eso. Pero doy marcha atrás porque se enteraron. Porque fue público. ¿Y si no hubiera sido público? Sí, habría que hablarlo con Lito esto también. Ayer alguien me decía, no sé qué tan arriba de esto estaba él. Porque tampoco es un gran... En él que está desbordado además por el tema OPP, porque es el que viene siguiendo la trazabilidad de todo el tema COVID, los números, la tasa de esto, la tasa de lo otro, como la movilidad, etcétera, está arriba de eso. Y qué tanto estaba de una eventual ventaja fiscal que va a tener para adelante, que tampoco es tan importante en términos de números. Es cierto. No lo sé. Esa y también no es una zona fangosa, ¿no? Sí. La importancia de los números, porque podría implicar, sé que no lo estás haciendo, que si son muy importantes los números, entonces... No, pero te podés ver. Por ejemplo, yo en la empresa, si hoy no me paga un cliente grande, me voy a dar cuenta. Claro. Si es chico, capaz que me doy cuenta la semana que viene cuando revise los números. Que está, por ejemplo... Está bien. Desde ese lugar lo entiendo. Digo, no conozco en particular el caso, pero siempre termina siendo algo muy personal. Y te digo, tenemos discusiones sobre estos temas, muchas veces con compañeros, los hablamos. Yo tengo una lucha permanente con qué gastos me puede financiar el Estado y cuáles no. Entonces, por ejemplo, yo tengo siempre una cuestión de mucho cuidado de qué es lo que está pagando el Estado, qué es lo que está cubriendo, qué es lo que no. Tengo un celo especial por todo eso. En algunos casos me dicen que es excesivo, ¿no? Entonces dicen, no, pero pará. Entonces esa discusión siempre está. Esta también la he escuchado en estos días. Yo he presenciado discusiones. No, mirá, pero ¿y cómo? Entonces el tipo tiene que renunciar a todo porque no puede. Entonces, ¿cómo es el asunto? Además de servir al país, tiene que renunciar a beneficios que legalmente le corresponden. ¿Qué pasa con todo el mundo que le corresponde, cobra la asignación familiar para sus hijos? Todo el mundo que le corresponde recibe tal beneficio. Todo el mundo que le corresponde recibe el descuento del FONASA, etcétera. Entonces, ¿por qué él no si le corresponde? Bueno, es una discusión. La verdad que es una discusión muy fina. A nadie obliga a nadie a dedicarse a la política, a ser senador, a ser ministro, a estar en la OPP, ¿no? Yo recuerdo un momento, mirá, te lo digo casi como si no estuviera el micrófono abierto. Recuerdo un momento de su trayectoria política cuando Daniel Martínez insistía mucho en las notas. Recordaba mucho las notas que él, por dedicarse a la política, mucho antes que fuera candidato, estoy hablando cuando recién había entrado al Senado, mirá lo que te digo. Cuando medio que le habían frenado para ser candidato a intendente. ¿Te acuerdas de aquello, no? Sí, clarito. Que había sido un ministro pujante, que había ganado notoriedad. Estuvo en ANCAP, tuvo una industria primero en ANCAP, después en el ministerio, ¿te acuerdas, no? Sí. Y él me acuerdo que insistía que en su actividad como ingeniero privado ganaba mucho más dinero. Sí, nos pasa a todos los que estamos, a muchos de los que estamos en la actividad política. Pero vos, Adrián, si llegás a esta nota y me decís, no, porque yo en mi actividad privada ganaba más, ¿no? Está bárbaro, bien, Adrián. Bueno, la planta potabilizadora. Bueno, pero yo ganaba más. A la tercera vez me obligás a que te diga, macho, pero vos es política porque querés. Exacto. No me digas a cada rato que ganabas más en otro lado. Entonces, cuando a mí, los que se meten al mundo de la política, aún a costa de sus intereses propios económicos, que además yo valoro, porque es un gesto de servicio, la política mejor entendida, lo que hablábamos más temprano. Vos no me lo podés estar recordando. O estás dejando una puerta entornadita para que de pronto algo mal ocurra. ¿Por qué me decís eso a cada rato? De acuerdo. ¿No? Es como que yo tengo una novia que a cada rato me diga, no, yo los novios lindos que a cada rato tenía. Bueno, ya estás conmigo, se ve que alguna cosa buena yo debo tener. Lindo, o volver con los lindos. Arrancá para ahí. Con los lindos altos. Como el ministro de Ambiente, qué sé yo. No sé. Entonces, así salgo de este tema, no nos enroscamos más. Son admisibles unas miradas cuestionadoras desde la perspectiva ética, ¿no? Sí. Con el caso Alfie. Yo creo que es razonable que esté planteado el tema.
La No renuncia sé. que pide el Partido Socialista y el Frente Amplio, pensás que es exagerada. Sí, es un extremo, creo que es exagerado y creo que ahí entramos en ese blanco-negro, ¿no? Pero en el campo de esos matices yo creo que, bueno, un planteo de ese tipo es razonable que esté planteado. Por lo tanto, puedo entender que esa resolución del Partido Colorado, en la que no participaste en la discusión, si tú hubieses estado, a lo mejor tenía algún matiz esa resolución. Era probable. Bien. Cambiamos de tema. Me explicaste a propósito de la explotación forestal. Sí. ¿Cuál es exactamente tu posición? Porque me dijiste no podemos andar a los ponchazos, se lo dijiste a algún medio, ahora estoy olvidado. A Radio Universal, creo, o, no sé sí, o por lo menos sí. lo levantó la Universal, no sé si alguno, Sí. ¿no? Yo siempre cito las fuentes. ¿A qué te referías? Porque el proyecto de ley... Me refería en términos generales, nosotros estamos proponiendo cambios en muchas cosas en materia de ambiente. No solo en materia forestal, en otras materias. Por ejemplo, en un tema muy complejo que el Uruguay tiene que encarar, que tiene que ver con el uso de plaguicidas, ¿no? Con el control de agroquímicos. Ahora, ¿cuál viene siendo nuestro modo de trabajo? Viene siendo el de decir, señores, tenemos un problema. El diagnóstico es este. Proponemos mejorar en este y otro punto. Y eso, trabajarlo con la parte involucrada, ¿no? Ya sea el área del gobierno nacional que tiene que ver con determinado tipo de actividad, ya sea producción, ya sea industria, ¿verdad? O los involucrados directamente. Entonces nosotros comenzamos, antes de estar aprobada, de tener media sanción la ley de forestal que tuvo votos de Cabildo y del Frente Amplio, mucho antes, en silencio, allá apenas asumido, comenzamos a trabajar en lo que llamamos cambios en los criterios de clasificación de los proyectos forestales. Claro. Hoy los proyectos forestales, ¿no?, se clasifican, ¿verdad?, en el Ministerio de Ambiente. No pasan por el Ministerio de Ganadería. Quien autoriza, esto fue desde siempre así, quien autoriza plantar o no y cuánto y cómo es el Ministerio de Ambiente, lo que era Dinama anteriormente. Entonces vos querés plantar 1000 hectáreas, venís con tu proyecto y el Ministerio de Ambiente te dice puede en tal zona tanto y cuánto de esas 1000 hectáreas. Hay criterios que definen esto. Nosotros los queremos actualizar. ¿Qué quiere decir actualizar? Tomar algunas cosas que luego de cierto tiempo nos parece deben ser incluidas. Por ejemplo, la categoría de suelos, ¿verdad?, ajustar un poco allí. Por ejemplo, la cuestión del agua, porque en alguna cuenca que tiene mucha forestación el agua superficial se ve afectada. La biodiversidad, es decir, dónde puedo plantar, si estoy cerca de un área protegida, si no estoy, ¿de acuerdo? También hay una realidad, y es que los proyectos menores a 100 hectáreas no pasan por ambiente, o sea, pasan todos los mayores a 100 hectáreas. Los menores no pasan. Hay un reclamo en ese sentido, me parece atendible, que todo lo que se plante pase por ambiente. Uh-huh. Bueno, comenzamos un trabajo de ida y vuelta con la Dirección Forestal primero. No tenemos la obligación, porque la competencia es nuestra. Esta es resolución del Ministerio de Ambiente. Nosotros podríamos haber sacado ya en septiembre la resolución que ajusta los criterios. Pero quisimos hablarlo con quien trabaja esta área en el Ministerio de Ganadería, que es la Dirección Forestal. Luego de acordar un producto con la Dirección Forestal, se lo planteamos a los actores, a la sociedad de productores forestales. Es decir, bueno, venimos por acá, planteamos esto. ¿Cuánto les complica a ustedes esto? ¿Ustedes creen que es descabellado lo que estamos planteando? Bueno, recibimos una devolución. El lunes de esta semana hicimos nosotros la devolución de ese trabajo que hizo la sociedad de productores forestales y estamos con un producto casi pronto de resolución que ajusta los criterios y tiene en cuenta algunas de las inquietudes plasmadas en la ley, ¿verdad? Y yo creo que desde el punto de vista ambiental es muy superior incluso a lo que aparece en la ley, que solo refiere a suelos, que no es un componente claramente ambiental, lo tiene pero en parte, es más bien un componente productivo, ¿verdad?, y económico. Y ahí yo digo, la ley de forestación es mucho más, no tiene la ley que tiene media sanción tiene poco que ver con el ambiente, por no decir nada, tiene poco. Es una ley que dice acá sí, acá no. Y en realidad nos vuelve una discusión que es más antigua que el Uruguay, ¿no? Y que es la lucha por la tierra. Ajá. Y eso es lo que está detrás de la ley. Aquí sí, aquí no. Pero ¿qué cosa es desde esa mirada inllevable en el proyecto tal como está? Porque tengo entendido, lo dijo Penades el otro día, que en Cámara Alta, bueno, los senadores van a hacer esfuerzo del gobierno para encontrar una... Bueno, lo que yo creo que la ley como tal, esto no es materia de ley, para empezar,
Pero segundo, reducir a un porcentaje determinado, ¿no? Genera efectos. Primero, que cambia reglas de juego. Entonces, desde el punto de vista de la inversión y los desarrollos y demás, es un problema. Segundo, que reduce un porcentaje determinado, y eso es relativo, por lo que decíamos más temprano. Hay suelos con una característica, suelos con otra, hay mix de producción. Para un productor ganadero puede ser interesante tener un 10% de forestación, un 15%, pero, y eso le cierra su renta económica. O sea, 10% en algún caso puede ser suficiente y 70% en otro caso puede ser insuficiente. Y puede ser insuficiente en otros casos. Por ejemplo, acá incluso nosotros estamos planteando en esto que incluso en suelos que son de aptitud forestal solamente, no se foreste, porque si me afecta el agua, si me afecta la biodiversidad, por más suelo que tenga apto para eucalipto, no quiero forestar, porque me vas a achicar la aguada, y achicándome la aguada me vas a perjudicar el arroyo, con el arroyo del río y con eso el río Uruguay, por ejemplo. Entonces capaz que sí que el suelo sirve, pero ya plantaste un 70% y ya me estás afectando el agua. Lo tengo que medir, pero si comprobé que me estás afectando el agua del lugar, no, por más suelo que tengas. Entonces no es la única variable el suelo, me parece que le saca racionalidad a la decisión, me parece que hay insisto, hay, digamos, motivaciones del proyecto que son legítimas. Nosotros la tomamos para este trabajo que estamos haciendo. Pero me parece que es de ese modo. Entonces, ¿qué pasa? Mañana va a venir uno y va a decir, bueno, ¿y cuánto me aseguran para la lechería? Tanto por ciento. ¿Y cuánto va a plantar arroz? Tanto por ciento. ¿Y cuánto para soja? Tanto. No tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, acá tenemos una dificultad con algunos suelos. Para poner en blanco y negro esto, ¿no? A la hora de explicarlo. Los suelos se categorizan, ¿no? Es la categorización USDA, que es una categorización que viene de Estados Unidos, ¿no? Y hay determinado tipo de suelos, que Uruguay la ha actualizado bastante a través de su Dirección de Recursos Naturales, del Ministerio de Ganadería. Hay suelos que solo son para forestación, los de prioridad forestal. Ahí no hay discusión, porque no anda nada más que la forestación. Claro. Hay suelos... a ver, para que entienda mi tío abuelo, o plantamos árboles o no hacemos nada. Y no sirve prácticamente para nada más. Y eso está admitido por todos. Bien, es ese 8 o 10% que se pone en la ley. Luego hay suelos muy buenos, donde nadie foresta. O sea, nadie que pueda plantar soja a $500 va a plantar un eucalipto. No funciona. La propia lógica, en suelos buenos, plantás otras cosas. Claro. ¿Tá? Pero sí hay unos suelos donde la cuestión es gris. No es blanco-negro. Son los 3 y 4. Suelos 3 y 4. Son suelos aptos, en principio, con aptitud agrícola, y luego de un uso de 20 o 30 años de forestación, perderían, no está demostrado, porque vos tenés 30 años el árbol puesto, claro. Pero perderían aptitud agrícola. Entonces un suelo que tiene determinada aptitud la perdería luego de pasar por la forestación. Eso no está demostrado, pero hay una duda en eso. Y nosotros, como ambiente, tenemos que hacer caso a esa duda, porque el precautorio es el principal principio en ambiente. Es como en salud. Sí. Si puede hacer mal, no. Sí, no es si puede conservadores en ese aspecto. Primero, sí. Exacto, ese es el principio que nos mueve. Entonces, ante la duda, no. Bueno, pero allí, dentro de los suelos, hay una gran diversidad. Se habla que el Uruguay tiene un mosaico de suelos. Y cualquiera que tenga un campito, o conozca un campito de pocas hectáreas, ¿no? De 20, 30, 40 hectáreas, advertirá que en esas 30 hectáreas hay unas zonas que andan mejor para plantar algo porque la tierra es más rica, que en el bajo planto tal cosa, que aquello que está en la linda con el vecino es un blanquear que rinde poco. Pasa en pequeñas extensiones. Entonces, cuando uno agarra 500 hectáreas, tiene que analizar las 500 hectáreas y dónde se puede y dónde no se puede. ¿Qué es lo que hace hoy el Ministerio? Pero nosotros queremos sumarle algún principio que es restrictivo. O sea, que va en la línea. El concepto, son dos conceptos que tenemos en este cambio que vamos a proponer. El primero, base técnica para la decisión. ¿Por qué aquí sí, por qué aquí no? Aquí no, porque me compromete el agua o el suelo o la biodiversidad. Entonces, una decisión técnica. Y lo siguiente, es un concepto claro. Uruguay, forestar sí, tiene espacio para forestar más, no en cualquier lado. Crecimiento indiscriminado, no. Crecimiento ordenado. Me parece que va por ahí. Pasa que esto afecta otro componente, y es el valor de la tierra. A ver. O en qué la uso, claro. ¿Que vos crees que ahí está Yo creo que ahí está madre del borrego? La madre del borrego. Que es una discusión vieja. El crecimiento, la forestación es un sector... ¿Pero por qué esto incide en el valor de la tierra entonces? Bueno, porque si hay determinadas zonas en las que no puedo forestar, me quedan libres para ganadería. Entonces, ya no hay competencia por la tierra. Y el valor de la renta baja, por ejemplo, para el que quiere arrendar para criar ganado. Ajá. Porque el forestal a UPM no me lo va a arrendar. Pues no puede plantar eucalipto acá. Entonces, ¿qué me queda? El ganadero.
¿Pero a quién le sirve esto entonces? A algún ganadero donde los campos están en disputa. ¿Y Cabildo Abierto está al servicio de esa mirada? No digo que está al servicio de nada. No, sacale la palabra al servicio. Puede tener más, se identifica más con esa mirada. Y claro. El ganadero es alguien de acá, ponele, con una mirada más nacionalista. De Hernandarias es de acá. De Hernandarias para acá, el ganado... parte del Uruguay. El dueño de los bichos anda a saber de quién es, ¿no? Claro, las vaquitas son ajenas. Bueno. Las penas son de nosotros. Las vaquitas son ajenas. Quiero decir, hay una lucha, es real, no digo que sea la motivación exacta de esto, pero es real esto. Y yo creo que además tiene un componente agregado que complica la ecuación. Y es la siguiente. ¿Qué pasa si yo limito un porcentaje X, ¿no?, el lugar para forestar? Y está limitado. ¿Qué pasa con cualquier producto que yo limito? ¿Qué pasa? Si yo digo van a haber 1000 termos de estos. Solo 1000. Solo 1000. ¿Qué pasa? Eso de termo va a aumentar el precio. Va a aumentar el precio. Entonces, ¿quién lo va a poder comprar? Y bueno, los que tengan más dinero. ¿El que trabaja en esta boca es mía o...? No, el que trabaja en esta boca mía es el que hace los termos, Gil. El que hace los termos. Entonces, ¿qué pasa? El valor de la renta forestal también va a subir. ¿Y quién la va a pagar? Esa renta más alta. La van a pagar las dos empresas de pasta de celulosa. Porque tienen tres fábricas que necesitan alimentarse. Sí. Y no la centena de productores que plantan para vender. ¿Eso terminaría ocasionando algo en contra. Al presunto primer interés? Absolutamente. Mira. En este proyecto de ley, los mayores preocupados no son exactamente las grandes empresas. Son los pequeños productores forestales. O medianos. ¿Te lo han hecho saber? Sí, claro, yo me he reunido con ellos. Ellos tienen a propósito, y para terminar, porque ya me corren. ¿El ministerio fue citado de estas cosas? Nosotros no fuimos citados. Había un proyecto original, ¿verdad?, que estuvo en la Comisión de Ganadería, que se trabajó mucho antes de llegar nosotros como ministerio, de asumir como ministro. Sí. Luego lo que se termina votando se vota en 15 días, entre comisión y Cámara. Acá y ahí no nos llamaron. Pero, Adrián... No quiero meterte en zona incómoda, pero sí por lo menos que la zona del sentido común. Yo soy un partido que integra un gobierno. Elevo un proyecto de ley que ya sé que no necesariamente goza de la aceptación, de la predisposición de mis socios del gobierno. Pero aún así, en base a una entidad política, lo llevo. No traigo al ministerio que entiende del asunto, que además forma parte de mi gobierno, para que dé su opinión, me asesore, vuelque su mirada. Bueno, es lo que hemos... Perdón, ¿no hablas con nadie de Cabildo? No sé si el propio Manini o alguien va a decir, ¿cómo no me invita, senador, a hablar de este tema? En su momento todo fue muy rápido, fue en diputados, está abierta, nos quejamos de esa situación. El tema es tan delicado que se creó una comisión especial de la coalición para trabajar este tema en el Senado. Lo habrá comentado Penade, supongo. Y yo he hablado sí he tenido la oportunidad luego de eso de hablar con Manini y de plantearle esto. Nosotros ¿Y qué te dice? ¿Qué te dijo? Bueno, ellos están en una posición todavía muy sólida de mantenerse votando el proyecto, pero bueno, está abierto a conversar y hablar e intercambiar sobre la propuesta y demás. ¿Cabildo es un problema para gobernar? No lo creo. No lo creo. Bien. No lo creo. Yo creo que cada uno, un poco lo que decías vos más temprano, cada uno tiene su perfil, lo marca, y acá lo importante es que cumplamos con los 13 puntos de acuerdo, ¿no? Los 13 puntos que dan origen a la coalición. Está claro que somos partidos diferentes. Sí. Está claro. Sí. Está claro que somos partidos. Si no, no sería coalición. Porque ese es el sentido de la coalición, juntar distintos para hacer algo. Si fuéramos iguales, estaríamos todos bajo yendo a Masoyer. Sí. No somos distintos. Pero nos juntamos por estos 13 objetivos. Y ahí en eso hay que cumplir. Bien. 10 segundos para cada una. El biodiesel, ¿vos sos partidario de qué correlación? ¿Lo eliminamos, el biodiesel de los combustibles? Bueno, la baja de la mezcla, desde el punto de vista ambiental, nos perjudica. Motivo por el cual a instancias nuestras se creó, pero con muy buena aceptación de economía y de industria, un equipo de trabajo que se está reuniendo para analizar todo este tema. Que si nosotros reducimos la mezcla por un tema económico para bajar el precio del combustible, tengamos alguna medida de compensación desde el punto de vista ambiental, ¿verdad? Para recuperar lo que eventualmente vamos a perder en calidad ambiental.
Porque para que lo entienda mi tío abuelo, Sí. si bajamos el precio corremos el riesgo de perjudicar el ambiente. No, sin duda. La baja de la mezcla sin duda perjudica Pero hoy, porque... hoy me dijiste que lo primero era el ambiente. Sí, señor. Por eso pedimos la reunión y estamos trabajando para que no haya efectos contra el ambiente. Tenemos una afectación, obviamente, porque van a aumentar las emisiones de CO2. Pero no se supone que estamos bajo los nuevos paradigmas donde eso no lo podemos permitir solo por una ecuación yo diría económica. Que estamos viendo cómo por ahí se baja la mezcla de biodiesel, pero por ahí se aumenta otra mezcla, ¿verdad? O cómo desde otro lado podemos equilibrar esas emisiones, esa mayor cantidad de emisiones. ¿Quiénes son los que empujan más de ese carro de bajar los combustibles? Bueno, es un compromiso de gobierno. De bajar los combustibles, aún poniendo en riesgo la calidad del ambiente. Bueno, hay una propuesta presentada arriba de la mesa que es el Ministerio de Industria. Uh-huh. Hay una hoja de ruta que estamos trabajando justamente para que si se baja la mezcla de biodiesel, bueno, tengamos alguna otra decisión compensatoria en el ámbito que sea, que no nos permita en el total aumentar la cantidad de emisiones. Y 10 segundos para planta potabilizadora. Es un proyecto que es una iniciativa privada que toma agua de Arasatí, a la altura de San José, en el Río de la Plata. Es la fuente infinita de agua potable para Montevideo, ¿verdad? Uh-huh. Se potabiliza allí y se bombea hasta el recalque de Melilla. Y bueno, y con eso solucionaríamos el problema de abastecimiento de agua potable en el área metropolitana por lo menos por los próximos 50 años. Mira, Álvaro, Sí. Que lo quiero leer por honestidad, viste que ya leí uno del elogio. Buen día, Alejandro. No quieres hablar de los compañeros de trabajo contigo, pero le pides a eso al ministro Peña que hable de su compañero Alfie. Tú eres de la ética y él no. Saludos cordiales, lo dice Álvaro, que creo que confunde investiduras y roles, ¿no? No, Me parece este asunto. Yo no tengo por qué hablar de compañeros, además de otra empresa en la que trabajo. Sin embargo, al ministro, que es un actor político, claro. Está bien que le haga preguntas sobre la política. Está muy claro. Bien. Bueno, mi querido... Lo más difícil es cuando tuve que hablar de mí. ¿Eh? Eso es más difícil, hablar de uno, delante de uno, además. Bueno, pero, a ver, sentís que venís bien, ¿no? Sí, me siento bien. Bien. Sí, me siento bien. No era lo que pensaba. Esto ha sido muy, muy vertiginoso todo. Bueno, a ustedes ciudadanos nada es lo que pensaban. No, por eso. Convengamos eso. Hace 6 años estaba asumiendo sin haberlo previsto, no era lo que aspirábamos, y nos había ido mejor de lo que pensábamos y habíamos obtenido la banca en Canelones. Eso fue en el año 2015, hace 6 años. Armamos un grupo en Canelones para competir y meternos a trabajar en política y por ahí en esta conseguir una banca. Y terminamos obteniéndola en la primera elección. Pero vos sos un precandidato a la presidencia del Partido Colorado. No. No lo creo. Eso también tiene que ver con muchas cosas más. No, yo dije un precandidato. Ahí que tiene que estar necesariamente el bolillero. Por razón así. Hay 2 grandes grupos dentro del Partido Colorado. ¿Está bien? Hay 2 grandes grupos, pero hay muchos posibles candidatos. Me parece. Sí, bueno, en uno de esos 2, uno de los nombres que más sobresale sos tú. Bueno, pero es distinto lo otro. Eso sí, eso es real, sí, eso es real. Y ayúdame juntos en este enunciado. Esas posibilidades objetivamente aumentaron en la medida que Talvi se retiró de la política. Si no, Talvi era el candidato natural de ese grupo. Claro que lo era. Al no estar Talvi, y entras a mirar a los costados, entonces está vos, está el presidente del Codicen. No te puedo robar minutos. Yo creo que va a haber un barajar y dar de nuevo en el Partido Colorado, que los sectores vamos a continuar lo más sólidos posibles, pero van a haber movimientos, y más si vienen figuras que hoy no están, y bueno, esos movimientos son naturales, y bueno, y esta es una conversación del año 23, en todo caso con todo eso arriba de la mesa. Lo que sí te digo que de aquel diputado que asumimos, después vino a la Secretaría General de Canelones, después a la Secretaría Nacional, después Armado de Ciudadanos, y un día con dudas asumiendo en el Senado, porque el rol legislativo era algo en lo que tenía dudas, y pasó lo que pasó con Ernesto y terminamos en el Ministerio. Y hoy siento que estamos tomando las riendas del Ministerio, que tenemos rumbo, que tenemos objetivos y que algunas cosas ya se están cristalizando. Entonces eso también te entusiasma. La seguimos más temprano que tarde, ¿estamos de acuerdo? Más temprano que tarde, arriba. Adrián Peña, el ministro de Ambiente, nos ayudó a poner la mañana en camino.
Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.